Y la tercera cosa que tiene Blender, que es la más importante, ¿no? La etapa uno era moverte, la etapa 2 era mover cosas y la tercera cosa es alterar cosas. Eso es la tercera etapa, es una cosa que se llama el modo de edición, al cual puedes acceder apretando el objeto, lo rodea ese perfil naranjo, y ahora apretar la tecla tabular o en su defecto anda arriba, a la izquierda en el viewport, y vas a ver que dice modo de objeto, y tú puedes apretar ahí y va a pasar a modo de edición. ¿Ya? Entonces, tanto la tecla Tab como el menú de ahí te llevan al modo de edición. El modo de edición es algo así como una disposición para ver ese objeto y cuando tenemos esa disposición nos volvemos a encontrar con otras cosas que vienen de atrás, ¿ya? Que tienen que ver con cómo está hecho un objeto. Fíjense que cuando apretamos el modo de edición nos muestra las partes del polígono como que se transfigura, se transparenta el cubito. El cubito aburrido ya es un poco menos aburrido. Lo que nos está mostrando el cubito son los componentes de la geometría. Y esto nos lleva al misterio de la infinita soledad del puntito infinitesimal. Cuando nos ponemos a editar objetos, como estamos ahora en modo edición, podríamos pensar que la cosa se vuelve más complicada, pero en realidad es mejor pensarlo así. La cosa se vuelve infinitamente más linda, ¿ya? Porque es infinitamente sencilla y te das cuenta de lo sustancialmente simple que es todo lo que funciona en este nuevo mundo, gracias a Ricardo Montaner, en este nuevo mundo. Todo este mundo está hecho de tres cosas que son puntos, líneas y caras. Y lo único que haces en realidad es mover puntos, porque las líneas no son líneas, son una asociación de puntos, son dos puntos que se crean una línea. Y una cara no es nada más que una vinculación entre más de dos puntos que se crean una cara. Es algo así como tú no dices, tú no hablas de un montón de pescados, tú hablas de un cardumen. Tú no hablas de dos puntos, tú hablas de una línea. Entonces lo más importante acá es el punto o vértice, que se selecciona, si tú te vas al cubito de arriba, si se selecciona apretando en tu teclado la tecla 1, en el teclado numérico la tecla 1, eso es para seleccionar solamente vértices. Sígueme con esto porque está bueno. Solamente vértices, también puedes hacer clic en el icono del cuadradito con un puntito, ¿ya? Entonces ahí tú estás seleccionando vértices, que es la unidad fundamental de toda la geometría. Entonces acompáñenme con este proceso, que son preguntas fantásticas y metafísicamente muy profundas. Vamos pensando, proyectándonos, empatizando con este punto, este vértice que seleccionamos. Este vértice que seleccionamos tiene, de momento, una sola característica, hay una sola cosa que tiene, ¿ya? Hay una sola cosa que sabe, es algo que en clase me da risa porque le digo la dignidad del punto o del vértice. Ese vértice, la única característica que tiene, su único atributo, es que tiene una posición en el espacio. En ese espacio que está configurado por los ejes X, Y, Z. Entonces el punto sabe, por ejemplo, si está en el centro de estas coordenadas, significa que está en el eje 0, 0, 0. Eso es lo único que tiene este punto. Y es conmovedor, ¿no? Pensar que este punto, que lo único que sabe en el mundo es que tiene una posición en el espacio, cuando se junta con otro punto más, se transforma en algo más, una línea, y cuando se junta con varios puntos más, se transforman en una cara, puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, en el caso de una asociación de cuatro puntos. Nosotros le ponemos distintos nombres a los distintos tipos de asociaciones o configuraciones de puntos. El círculo, por ejemplo, es una asociación infinita de puntos. ¿Por qué? Esto es una buena pregunta. ¿Cómo puede haber una asociación infinita de puntos? Bueno, muy fácil, porque este punto tiene una posición en el espacio, pero, y ahora acompáñame con esto, seleccionado el punto, aprieten la tecla S de escalar. ¿Podemos escalar el punto? ¿Podemos agrandar o achicar el punto? Claro que no, porque el punto, como lo único que tiene, es algo así como el Big Bang. Este punto es una singularidad en el espacio, este punto es un concepto, es abstracto. No tiene tamaño, no tiene grosor, no tiene masa, no tiene peso, no tiene nada. ¿Ya?
Entonces no lo puedes agrandar o achicar, no lo puedes escalar. ¿Qué otra cosa no puedes hacer con el punto? ¿Puedes rotar un punto en el espacio? No, tampoco puedes rotar un punto en el espacio, porque si el punto no tiene nada, si el punto es solamente una posición en un eje vertical, horizontal y de profundidad, ese punto no está apuntando a ninguna parte. Simplemente está en un lugar. Esa es su dignidad. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes dos puntos que están juntos? O, dicho de otra forma, una línea. Cuando tienes una línea, ¿tú puedes escalar la línea? A ver, acá voy a seleccionar dos puntos, que es lo mismo que seleccionar una línea. Voy a apretar S para escalar. Y claro, puedo escalarla. Pero acá viene el punto mental que es muy bonito de ver. Cuando tú estás escalando una línea, cuando tú estás agrandando una línea, tú piensas que estás agrandando la línea, pero en realidad otra forma de decir que estás agrandando la línea es que estás cambiando la distancia entre dos puntos. Cambiar la posición entre dos puntos, la relación entre dos puntos, es percibido por nosotros como que se agrandó la línea. Pero lo que estás haciendo en realidad es cambiar la distancia entre dos puntos. Rotar, ¿podemos rotar? Claro, sí. El único problema es que son dos puntos. De nuevo, es cambiar la relación entre dos puntos. Rotar esta línea es cambiar la relación entre dos puntos. Y como son solamente dos puntos, si es que esos puntos estuviesen, por ejemplo, paralelos a un plano, no podrían rotar en ese plano. Sí pueden rotar en los otros dos. ¿Ya? La línea en ese sentido es una figura como pseudo tridimensional. ¿Y podemos mover una línea? Claro, podemos mover una línea, así como podemos mover un punto. ¿Ya? Lo mismo sucede con las caras. Entonces una cara, de nuevo, seleccionar una cara no es más que seleccionar es lo mismo que seleccionar tres puntos. Sucede con todas las caras. Pero cuando tú quieres seleccionar un conjunto de cosas, acá los atajos son el número 1, 2 y 3. 1 es el punto, 2 la línea, 3 la cara. Cuando tú quieres seleccionar una cara, tú puedes seleccionar más de una cara apretando clic en una cara, luego mayúsculas clic en otra cara. Si seleccionas, puedes repetirlo y así puedes seleccionar varias caras. Entonces ahora si tú apretas S, puedes escalar todas esas caras al mismo tiempo. Pero recuerda que lo que estás haciendo en el fondo es mover puntos. Entonces, esta es la base de todas las cosas que se pueden agregar en edición. Lo que estás haciendo siempre tiene que ver fundamentalmente con puntos y vamos a desarrollarlo con un ejercicio, ¿ya? Que tiene que ver con figuras más complejas. En un cubo es fácil entender este problema de los puntos, pero a medida que los árboles no te dejan ver el bosque, a medida que el objeto geométrico empieza a tener demasiados puntos, que la malla está densa, 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 se te empieza a olvidar eso, pero recuerda, mentalízate en que son solamente puntitos, ¿ya? Que esa es la base. El ejemplo que me gusta hacer para este caso es partir con el cáliz, el estudio de un cáliz de Paolo Uccello. El ejercicio que vamos a hacer va a ser hacer una especie de homenaje a este vaso de Uccello. Va a consistir en ocupar el modo de edición en base a un cubo, aprender a seleccionar y ejercitar seleccionar puntos, líneas y caras, y aprender un par de operaciones que son bastante útiles. ¿Ya? La primera es la extrusión, que es básicamente lo que haces con el tubo de pasta de dientes. Para la gente que ocupa tu pasta de dientes de estrellitas infantiles, van a entender perfectamente lo que se extruye en la estrella. Y luego vamos a ocupar un modificador que se llama un modificador de subdivisión. Entonces, el vaso de Paolo Uccello. Este es un modelo que me fascina ocupar como ejemplo. Para empezar a entender cómo se desenvuelven los modelos tridimensionales de forma básica, ya cómo se genera un modelo tridimensional desde formas muy básicas. El cáliz de Uccello es un estudio de un cáliz realizado por Paolo Uccello, ven, y esto a mí me sorprende cada vez, no me deja de sorprender, que es un estudio de un cáliz realizado en 1430. Como dicen en Historia del Arte, circa 1430. A mí me sorprende muchísimo esto, como ejemplo de que muchas veces las ideas preceden a las herramientas que tenemos para desarrollarlas. Es lo mismo que sucedió con Ada Lovelace y Charles Babbage con el computador, de que primero lo hicieron onda steampunk y no funcionaba. Tenían la idea, pero no tenían las herramientas para hacerla. Con la perspectiva, con Paolo Uccello y antes que con Uccello, con Paolo Brunelleschi,
sucedió básicamente lo mismo. Tenían perfectamente claro cómo traducir la visión y la percepción de un mundo desde una cosa plana, pintada, a un modelo matemático del mundo, geométrico. Ahora, hagan conmigo el ejercicio. Imagínense en esta época, 1400, por ahí, lo que significó esto. Pasar de entender los objetos como superficie y encontrar a través de los puntos, las líneas y la geometría una manera de entender estos objetos como algo transparente. Dicho de otra forma, como una totalidad que existe más allá de lo visible, como la espada del augurio en Thundercats. Más allá de lo evidente. Cuando Uccello hace el cáliz, una versión renacentista del wireframe o la malla poligonal, lo que estaba haciendo era contemplar, tal vez por primera vez, la posibilidad de un objeto neoplatónico. Neoplatonismo tiene que ver con la persona un poco vejete, con expresión un poco pseudo simpática que veíamos en la imagen, que es Platón, que es esta persona que es muy famosa en el colegio porque escribe la alegoría de la caverna, y los profesores de filosofía te la pasan cuando estás en ese minuto donde estás poniendo todo en duda, y la alegoría de la caverna, básicamente la historia de un montón de gente que está encerrada en una cueva viendo televisión y cree que la televisión es verdad, pero como 400 años antes de Cristo o algo así. No me acuerdo cuánto es, pero es por ahí. El tema con Platón es que Platón tiene un tema con los ideales. Platón, de hecho, creía, como sale en un diálogo que se llama el Timeo, que la forma básica de todas las cosas eran triángulos. Y imagínense la patudez, que creía que eran triángulos y decía esto sin tener un microscopio, así nomás, puro pensando, así tanto pensaba. Y acá tenemos unos doritos, porque todos sabemos que el mundo está hecho de doritos, no de triángulos. En fin, los ideales. A esta creencia en un mundo ideal se le denominaba idealismo en el sentido platónico. Después hay otros tipos de idealismos como el de Berkeley, que es para otra historia, pero Platón creía en un mundo ideal. Ya no creía en las cosas materiales, creía que había un mundo más allá de lo que nosotros veíamos y que básicamente todo lo que nosotros veíamos estaba corrompido, ¿ya? Entonces, el típico ejemplo, que es uno que me gusta mucho ocupar, es que en el fondo, si tú tenías en el mundo, tú estabas en el bosque, qué sé yo, te encontrabas con Blancanieves y te encontrabas a la vieja horrible que estaba frente a Blancanieves y te encontrabas una manzana, ¿ya? Una manzana rica, jugosa, un poquito manchada, orgánica, qué sé yo, con un reflejo de la ventana y qué sé yo. Platón consideraba que esta manzana que tú veías en el mundo, algo así parecido con lo que pasa con los círculos, esta manzana era una copia de una manzana ideal. Entonces acá estoy dibujando una versión pirateada de una manzana ideal, ¿no? Como el logo de Apple, qué sé yo. Entonces esta manzana sería la ideal y esta manzana sería la real. Y esta manzana real era copia y esta era original. Entonces, si ya tenía este problema con el mundo real, entre comillas, Platón, imagínense qué era lo que pasaba con, Dios no lo quiera, una persona que pintaba la copia de la, o sea, que pintaba la copia del ideal, ya una persona que se dedicaba a la pintura, por ejemplo. Y acá tenemos esto, que no lo crean, es una manzana, ya una pintura de una manzana. Platón considera que esto era lo peor, muy malo, ya, porque esto era la copia de la copia. Imagínense qué iría ahora con los memes, Platón, en fin. Considera que esto era la copia de la copia, entonces esto era muy malo y esto era el platonismo, no se puede hacer una copia de la copia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el Renacimiento? ¿Cómo resolucionan el problema de que Platón tenía una escultura, de que naturalmente no hay pinturas de Platón porque no le gustaba la pintura, porque lo consideraba un arte menor, etc.? Y para esto es muy interesante, Rafael Sanzio tiene la pintura de Platón en la Escuela de Atenas. ¿Qué es lo que sucede con el neoplatonismo? Entonces, el neoplatonismo lo que hace es básicamente inventar una especie de recurso legal, digamos, que permite que tú puedas hacer representaciones de objetos. ¿Cuál es este tema? El punto es que se dan cuenta durante el Renacimiento que tú no tienes para qué pasar por la copia de la idea. Tú puedes directamente pintar la idea, ¿ya? La forma ideal. Y en este sentido, por ejemplo, el cáliz, el estudio de perspectiva del cáliz de Uccello sería más parecido a la forma ideal que si estuviese copiando
un cáliz que estuviese frente a sus ojos. La referencia de Uccello no es el cáliz, es la geometría, es la forma ideal del cáliz. Y a este fenómeno se le denomina, o esta tendencia se le denomina neoplatonismo. Y es la base de todo lo que sucede en el Renacimiento. Aclarando una cosa con lo que les decía de que existen las ideas antes de que existan las herramientas. El punto es que cuando tú te metes a internet ahora, juegas un videojuego, qué sé yo, lo que estás viendo es todo este mundo ideal que ya entendían Uccello, Brunelleschi, etcétera, pero estás viendo en movimiento, que es algo que no existía la tecnología para que lo hicieran en su época.